tal? Video tutorial número 25 del curso de Python 3, en el que empezamos a ver en detalle algunos de los tipos de datos específicos. Y empezamos por los tuples, uno de los tipos de datos más especializados con los que cuenta Python. Cuando hablamos de un tuple, lo más importante que tenemos que recordar es que se trata de una lista inmutable. Un tuple no puede modificarse de ningún modo después de que haya sido creado. Veamos para empezar cómo escribir nuestro primer tuple, que se define del mismo modo que una lista, salvo que el conjunto se encierra entre paréntesis, no entre corchetes. En pantalla tenemos un primer ejemplo de tuple almacenado en una variable de nombre t y encerrado entre paréntesis. Los elementos de un tuple tienen un orden definido, como ocurre con los de una lista. Tienen también un primer índice 0, de modo que el primer elemento de un tuple que no esté vacío siempre va a ser 0. Así que, por ejemplo, aquí, para acceder al primer elemento, podemos hacerlo con t0. Podemos utilizar también índices negativos que empiezan a contar desde el final. Así que, por ejemplo, el elemento fecha será igual a t-1. Podemos también extraer porciones de un tuple, exactamente igual que hacemos de las listas. Hay que pasarle el primer elemento a partir del cual queremos extraer y el último, pero recuerda que el último queda fuera, así que si por ejemplo ponemos t1,3, lo que nos devolverá será 1 y 2, marca el inicio en 1 y el final en 3, pero excluido. Por tanto, esto también de nuevo es igual que en las listas. Igual que ocurre también en las listas, cuando extraemos una porción de un tuple, el original no cambia, se crea un tuple nuevo. Así que si ahora pulsamos de nuevo Enter, nos devuelve el tuple completo. Esto también ocurre en las listas, pero en el tuple con más razón. Recuerda que la diferencia fundamental entre tuple y listas es que los tuples no pueden modificarse nunca. Otra característica importante a recordar de los tuples es que no tienen métodos, no podemos añadir, por ejemplo, mediante el uso de append o extend, no podemos añadir elementos a un tuple. Si intentamos escribir append, observa cómo nos devuelve un error indicándonos que tuple, el objeto tuple no tiene un atributo append. No pueden eliminarse elementos de un tuple, no cuenta con los métodos remove ni pop. Sí podemos buscar los elementos que se encuentran mediante el uso de index, al menos desde la versión 3 de Python. Vemos cómo nos devuelve la posición, el index de fecha. Y también podemos utilizar in, indicándonos si un elemento se encuentra o no dentro del tuple. Con tantas limitaciones, lo que podemos preguntarnos es qué ventajas tiene usarlos, para qué sirven los tuples. Una primera razón, los tuples son más rápidos que las listas. Si estamos definiendo un conjunto constante de valores y todo lo que vamos a hacer con ellos es recorrerlo, siempre será mejor utilizar un tuple que una lista. Los tuples también pueden ser usados como claves de un diccionario. En Python, los diccionarios están siempre formados por pares clave-valor y las claves tienen que ser inalterables, inmodificables. Por tanto, para eso los tuples se adaptan perfectamente, aunque no todos los elementos, sí alguno de ellos. Los tuples se utilizan también para formatear strings y además pueden convertirse en listas y viceversa. La función incorporada tuple toma una lista
y nos devuelve un tuple con los mismos elementos. Pero también existe la función list, que toma un tuple y nos devuelve una lista con sus mismos elementos. El tuple seguirá existiendo, pero todo su contenido se ha convertido y podemos utilizarlo como una lista. Una vez claro lo que son los tuples, veamos en la práctica el uso de un tuple y algunas de sus características más interesantes. Vamos a crear una función que aceptará como argumentos un tuple y una fecha, y que nos devolverá también un tuple que contendrá la fecha y el valor medio de los valores de las acciones, valores que le habremos pasado en el primero de los tuples. Vamos a importar datetime, que lo necesitamos, y la cabecera de la función, vamos a llamarle medio, y le pasamos dos argumentos, uno llamado acción, que es el que será el tuple, y la fecha. La primera línea dentro de la función, del cuerpo de la función, nos muestra ya un caso concreto de desempaquetado de un tuple. El tuple es acción, el primer parámetro de la función, y dentro incluye 4 variables diferentes. El tuple tiene que ser exactamente del mismo tamaño que el número de variables que aparecen aquí, o lanzará una excepción. Esas variables tendremos que pasarlas cuando llamemos a la función. Y el return también es otro ejemplo de tuple, en el cual, como vemos, nos va a devolver dos valores, uno la fecha y otro el resultado de llevar a cabo una operación con dos de los valores que se pasan en el tuple del parámetro, que son alto y bajo. Veremos después, cuando llevamos a cabo la llamada, que también hay que desempaquetarlos, porque irán dentro del tuple y vamos a poder recuperarlos con variables distintas para usarlos posteriormente. Esta forma de desempaquetado es una característica muy útil de Python, que se puede utilizar, como estamos viendo, con los tuples, aunque no solo. Nos permite agrupar variables juntas y así podemos almacenarlas porque tienen una relación entre sí, aunque sean tipos de datos muy distintos, pero normalmente para después llevar operaciones se van a usar juntos. Así que podemos pasarlos de modo más simple, desempaquetarlos y utilizarlos como si fueran variables separadas. Estas ventajas de empaquetado y desempaquetado cuentan también con un inconveniente que puede llegar a ser importante, que es la legibilidad, como vamos a ver ahora. Vamos a ejecutar el código. Vamos a mantener el código aquí a la derecha para referencias rápidas para entenderlo. Para empezar, vamos a guardar el resultado de la llamada a la función en una variable. Y ahora lo acabo de decir mal, porque no va a ser en una, sino en dos. Porque recuerda que lo que nos va a devolver, aquí lo tienes en el return, en la función, es un tuple con dos valores. Por tanto, si queremos mostrarlos, tenemos que guardar cada uno de ellos en una variable distinta. Así que lo que hacemos es valor medio, fecha, igual la función. Ahora, como argumentos a la función, tenemos que pasarle el parámetro acción y el parámetro fecha. Pero acción, recuerda que es un tuple y que está formado por 4 variables. Así que para empezar aquí lo que vamos a tener que añadir son 4 variables, y es obligatorio que lleve las 4, si no tendríamos error. A la primera, a la que llamamos símbolo, vamos a pasarle, por ejemplo, un string euro. Y los otros 3, actual, alto y bajo, son 3 valores de acciones que incluimos separados por comas. Aquí se plantea ahora el primer problema. Estamos hablando de un tuple que es pasado como un argumento. La función, los argumentos los incluye entre paréntesis, pero ahora, ¿cómo podemos saber si lo que va aquí es un elemento del tuple o es un parámetro? Por eso vamos a tener que utilizar otra vez paréntesis para diferenciar. Guardamos los elementos del tuple entre paréntesis, esto que vemos aquí,
Y ahora, después del paréntesis de cierre y una coma, y ahora sí podemos añadir la fecha. Y a continuación aquí añadimos el segundo parámetro, que es la fecha, que a su vez usamos datetime_date, con lo cual de nuevo lleva otros paréntesis. Así que vamos a ampliarlo para que se vea aquí completo. Observa cómo aquí tenemos que cerrar otra vez los paréntesis, este de apertura, este de cierre, estos dos aquí en datetime_date y estos otros dos. Era lo que nos referíamos antes cuando hablábamos de legibilidad. A medida que utilizamos este tipo de empaquetado, hace más confuso la lectura de los contenidos. Con esto, la sintaxis está bien, la función se ha ejecutado. Y ahora lo que ocurre es que nos ha guardado valores en dos variables. Ha desempaquetado también aquí. Es otro ejemplo concreto de desempaquetado. Si escribimos ahora valor medio, nos devuelve 418,68, que es la media que hace del valor más alto y bajo, como dijimos. Y si hacemos fecha, nos devuelve la fecha. Volvemos a ver la función y desde luego puede que en ocasiones queramos acceder solo a una de las variables que se encuentra en el tuple. Ya dijimos en la parte anterior del video tutorial que podemos usar la misma sintaxis que se usa con listas o que se usa con strings, por ejemplo. Así que los tuples, aunque para usos muy específicos, pueden ser muy útiles en el desarrollo de nuestro código de programación. Y algunas de sus dificultades, como la de la legibilidad, pueden resolverse mediante el sistema que se conoce como tuples con nombre, que consiste en darle un nombre a los tuples, lo que nos facilita poder entender lo que hacen y también cuál es su contenido. Será lo que veamos en el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.